Primero agradeciendo que a todas las personas que se encuentran con nosotros para este webinar o ciclos de webinar que está organizado por parte del grupo de Yoga Terapéutico Integral. Yoga Terapéutico Integral es una agrupación que está formado por terapeutas en yoga, pero también profesionales en salud. En este caso, tenemos como maestra y terapeuta en yoga a Silvia Ceballos, que ella es una terapeuta alternativa, principalmente en los procesos de yoga terapéutico, formación de personas en Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, yoga en danza terapia y también terapeuta de masajes, además de ser instructora y formadora de nuevos terapeutas en yoga. También con nosotros está psicólogo Jonathan Guaywa. Él es máster en psicología clínica y también en terapias EMDR. Y mi persona, Miguel Bolaños, que soy médico, especialista en medicina familiar y también terapeuta en yoga, al igual que Jonathan. ¿Cuál es el objetivo de yoga terapéutico integral? Primero, dar a conocer lo que es el yoga, pero desde la parte terapéutica y cómo puede afianzar los procesos de salud, ayudando y complementando a lo que vendría a ser la medicina alopática, desde un enfoque tal vez más alternativo, pero con impacto realmente más científico, biológico, mental, emocional y también filosófico dentro de la práctica propia. También otro enfoque es importante para dar opciones a las personas que se interesan por el yoga, de que pueden mejorar tanto la parte corpórea, biológica, la parte emocional y mental, y la parte práctica. Por eso nos hemos unido ya desde hace prácticamente unos 2 años aproximadamente para tener este enfoque. Y hemos dado algunas charlas, hemos dado talleres, hemos dado conferencias y también hemos sido invitados en algunos procesos radiales y por algunas fundaciones y también por otras de escuelas de procesos educativos alternativos. Ahora queremos transmitir esta información totalmente actualizada que vamos teniendo para complementar ese enfoque. Hacerlo de una forma holística, no separar la medicina alopática de la medicina alternativa, sino este complemento que vaya sumando para tener un mejor beneficio para las personas. ¿Cuál va a ser la metodología de este webinar? Pues el siguiente. Primero vamos a presentar, vamos a dar una lectura a lo que van a ser unas directrices en cuanto al tema que tenemos el día de hoy, que va a ser sobre la higiene del sueño. Posteriormente vamos a dar una ronda de preguntas, aproximadamente unas 3 preguntas del público y conversar un poco, que más o menos va a durar unos 10 minutos. Posteriormente, Jonathan Guaywa, que es nuestro psicólogo, va a dar también las pautas en relación a la parte emocional y mental y también meditación. Posteriormente vamos a tener un segundo segmento de preguntas de parte del público y las dudas que se generen. Y al final vamos a complementar con nuestra maestra en yoga, que es Silvia Ceballos, para la parte práctica desde la parte docente, ¿no? Es importante y complementamos con las dudas que tengan ustedes. Es importante entender que este ciclo de temas que vamos a tratar en cuanto a la parte de salud, pero con un enfoque del yoga, lo vamos a tener en total tolerancia entre todas las personas que tenemos. Entendemos que cada uno tiene experiencias diversas, conocimientos, tanto por experiencia o profesional diversa. Aquí cuando hagamos las preguntas, por favor, si pueden hacerlas tal vez dirigida a uno de los terapeutas, sería muy bienvenida. También mantener el respeto dentro de las personas que nos encontramos en este punto. Y también es importante entender que si hay alguna divergencia
en el conocimiento, experiencia que tienen, vamos a usar palabras un poco más tolerantes, de preferencia, ¿sí? Que es importante dentro de la metodología para instrucción, porque el objetivo es el aprendizaje. En lugar de decir tal vez estás errado, vamos a usar difiero porque mi conocimiento viene desde esta experiencia, desde este libro, desde este video, desde este artículo científico, lo cual enriquece y también va a ser un llamado para que las otras personas se interesen y busquen estos procesos. Lo mismo también vamos a hacerlo nosotros como terapeutas y moderadores de este webinar. Espero que se sientan a gusto y vamos a comenzar en este momento. ¿Me permiten? Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Por favor, Silvita, me indica si se está escuchando, si se ve la pantalla. Perfecto. Muy amable. ¿Cuál es el tema que les hemos traído el día de hoy? Mi nombre es Miguel Bolaños, voy a ser el moderador y guía en la parte de metodología de esta noche. Duerme mejor, claves para una mejor higiene del sueño. ¿Me permiten? Muy bien. ¿Quién lo va a dar? Yoga terapéutico integral. La higiene del sueño. Para nosotros hablar de higiene del sueño tenemos que dar una justificación, saber por qué es importante realmente hablar sobre este tema y sobre el impacto que tiene esto en la sociedad. En un estudio realizado en el 2020 en nuestro país, el 39.7% de la población encuestada refirió tener síntomas de insomnio, pero este porcentaje en el mismo estudio podía haber subido entre el 60.3%, principalmente en personal de salud. Este 39.7% era para un insomnio leve, pero el resto del porcentaje para llegar al 60.3% ya era de clasificación moderada, incluso grave. Pero, ¿qué es la higiene del sueño? La higiene del sueño se define como un conjunto de prácticas y hábitos necesarios para tener una buena calidad de sueño y un estado de alerta diurno bastante óptimo. Estas pautas se centran en modificar factores conductuales y ambientales principalmente, que pueden interferir con el proceso del sueño, por lo cual podemos implementar una adecuada higiene del sueño, lo cual es fundamental para la salud física y mental, para el rendimiento cognitivo y la calidad de vida en general. ¿Cuáles son las pautas claves para la higiene del sueño? Vamos a tener algunas. Hemos escogido 10. Primero, establecer un horario de sueño regular. Aquí recomendamos acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana, para tener una organización adecuada. Esto ayuda a regular el reloj biológico del cuerpo. Crear una rutina relajante antes de dormir. ¿Qué quiere decir? Realizar actividades tranquilas como leer, tomar un baño tibio, escuchar música suave o practicar técnicas de relajación. Evitar actividades estimulantes como el uso de pantallas, teléfonos, tablets, computadoras
al menos una hora antes de acostarse, debido a la luz azul que emite. También vamos a optimizar el ambiente del dormitorio. Asegurarnos de que la habitación esté oscura y silenciosa y a una temperatura confortable. Utilizar cortinas opacas, tapones para los oídos o un ventilador si es necesario, principalmente cuando vivimos en zonas cálidas o es verano. También vamos a tener algunas pautas como limitar la exposición a estimulantes. Evita el consumo de cafeína, nicotina y alcohol, especialmente en las horas previas a acostarse. Si bien el alcohol puede inducir somnolencia inicial, a menudo interrumpe el sueño más tarde en la noche. Cuidado con esas siestas. Si vamos a tomar siestas, que sean cortas de 20 a 30 minutos máximo y no demasiado tarde en el día para evitar interferir en el sueño nocturno. También realizar actividad física regularmente es importante. El ejercicio regular puede mejorar la calidad del sueño, pero evita hacerlo cerca de la hora de acostarse. Lo ideal es ejercitarse durante todo el día. Vamos a evitar también comidas pesadas y líquidos en exceso antes de dormir. Una cena ligera es preferible. Limita la ingesta de los líquidos para reducir las necesidades de levantarse al baño principalmente durante la noche. Y las últimas pautas vendrían a ser el manejo del estrés y la ansiedad. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante práctica de técnicas de manejo del estrés como la meditación, el yoga en este caso, la respiración profunda. Y si el estrés o la ansiedad dificultan el sueño de forma crónica, hay que considerar buscar apoyo profesional. Utilizar la cama solo para dormir y para la actividad sexual. Hay que evitar trabajar, estudiar o ver televisión en la cama para fortalecer la asociación mental entre la cama y el sueño. Y también levantarse si no podemos dormir. Si llevamos más de 20 minutos despiertos en la cama, es preferible levantarse y realizar una actividad tranquila de las anteriores en otra habitación hasta que vamos a sentir este sueño reparador. Pero ¿por qué es importante hablar de higiene del sueño? Porque lo contrario es el insomnio. Y hay riesgos del insomnio, los cuales van a producir enfermedades, tanto físicas como mentales. En este caso, algunas que hemos traído es la obesidad. La falta de sueño también puede inducir con el tiempo diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, dificultades de concentración y memoria, que hablará Jonathan, fatiga diurna y persistente, irritabilidad y ansiedad, disminución de la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones inclusive, reducción de la creatividad y rendimiento académico y laboral bajo. Hasta aquí voy a compartir esta parte para poder ir a un pequeño ciclo de preguntas. Nos gustaría que si ustedes, alguien entre el público, tal vez de este pequeño segmento, tiene alguna pregunta, quiere saber algo, quiere hacernos una pregunta a cualquiera de los tres terapeutas, sería muy importante. Pueden presentarse, dan su nombre y pueden también darnos una opinión o experiencia desde estos puntos metodológicos que habíamos indicado antes. Caro Prado, ¿puedes prender tu micrófono? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación también y sobre todo satisfacer que el sueño es lo mejor. Para mí, o sea, un comentario a mí respecto al café, por ejemplo, el café que es pasado, me da mucho más sueño, o sea, yo puedo estar tomando café día y noche que no me pasa nada, o sea, en mi espíritu sí. Gracias a Dios tengo un buen sueño, pero sí a veces en las madrugadas, o sea, si me pueden sugerir algo más,
porque sé que por la situación que estoy pasando por mis papás, se me ha dificultado un poco el sueño, que se me pueda dormir toda la noche, entonces a veces se me dificulta, pero con estas terapias de yoga y todo que he hecho algunas veces y todo me ha ido bien, pero si hay alguna otra cosa que pueda ser parte también, les agradezco mucho nada más. Y gracias también otra vez. Muchas gracias, Caro. Solo una pregunta antes de poder responderte. Tal vez el problema se enfoca en, en cuidado de otra persona. Es cuidadora al momento de personas con enfermedades? No, es que mis papás han pasado unas enfermedades muy difíciles, ajá, por eso es la cabeza nada más, pero de ahí sí duermo muy bien. Muy bien, entiendo. Entonces, iría enfocado más hacia esa parte, ¿no? Del cuidado. No sé si Jonathan nos puedes ayudar en esta parte del enfoque de la persona que cuida. Un gusto, Miguel. Claro, claro que sí, mucho gusto, Caro, y gracias por tu inquietud, tu aporte. Y entiendo que cuidas de tus papás, de la verdad, por lo que están atravesando o atravesaron algunas enfermedades. Entonces, es muy natural Están que atravesando algunas enfermedades, mis papis. entiendo, entiendo. Y claro, hay dos formas de que nosotros estamos, naturalmente, de forma en alerta o en forma de descanso. En este caso, tú, cuando cuidas de tus padres, estás en modo alerta, entonces por eso suele ser difícil conciliar el sueño. Es como razonable, entendible. Em, ¿Y hay alguna solución frente a eso? ¿O no? Porque a veces también estaba pensando mucho, un poco en esto del síndrome del cuidador, que se llama cuando el cuidador está constantemente cuidando y llega a un estado de quemarse, ¿no? Y de afectar su salud. Ahí se recomienda como eh, separar en partes, ordenar partes, esta responsabilidad de cuidar igual compartirla con otras personas. Pero también entiendo que tú logras dormir bien, o sea, entiendo que son momentos que te cuestan. ¿Cómo es eso un poquito para entenderte más, Caro? Gracias. No, a ti, bueno, a veces por ejemplo, en las madrugadas, o sea, yo me acuesto más o menos 10 y media, más o menos 11 de la noche, conciliando el sueño y todo, dejándoles listas a mis papis que se duerman, pero a veces en la madrugada mi papi, como se levanta varias veces, no concilia él el sueño, a mí me despierta porque él está ahorita utilizando un andador por el problema de la columna. Y la situación de que él no concilia bien el sueño me despierta porque él prende las luces. Y yo trato de siempre dormir esta temporada, o sea, estos meses medios fuertes para mí han sido, entonces esa es la situación para mí. Entonces no sé a qué se debe o qué puede hacer, porque esa situación de mi papi, al menos, porque de mami es un poco más tranquilo, pero el de mi papi sí, sí me tienen alerta. Claro, te tienen alerta, pero tú sueles apoyarle, echarle una mano a tu padre o él lo hace por sí solo, cuando se levanta a media de la Tengo que noche. estar atrás de él porque a veces con el problema que él tiene, obviamente utiliza andador, pero tengo que estar a la defensiva porque me da Entiendo. miedo que se caiga o que le pase algo, o si duerme al otro día se despierta, o sea, en ese sentido, él tiene Claro. alerta. Sí, entiendo. Entonces, como digo, es comprensible, tú estás en modo alerta, es fácil que logres despertarte. En ese caso, si tú deseas mejorar ello, sería importante pronto conversarlo no sé, en un espacio más personal para ti, para ver, descubrir quizá alternativas de pronto, porque es, como digo, naturalmente entendible que estás alerta, entonces no puedes dormir del todo bien, pero de pronto sí hay alguna alternativa que se pueda encontrar, porque hay el síndrome del cuidador, que es cuando una persona cuida de alguien que necesita este apoyo y llega a quemarse incluso a la larga. Entonces sí es importante como tomar medidas antes de que se desarrolle alguna complicación, ¿no? De salud mental, física. Eso diría, Caro. Ujú. Perfecto. Muy bien. Claro, hay alguien que quería participar. No sé. Perfecto. Antes de Muchísimas gracias. comenzar, muchas gracias, Caro, también. Gracias, Jonathan. Muy grata la experiencia.
Inclusive son cosas que en estos espacios se dan, ¿no? Lo que acabas de decir es una experiencia bastante individual y qué pasa. Realmente yo como médico veo eso. Eh, Más allá, el insomnio es justamente lo que acaba de decir el estado de alerta que tienes ligero. ¿Por qué? Porque debes de estar preocupada por tu padre, por tu familiar en este caso. Y muchas veces otra persona es la que te despierta también, porque es el cuidado que debes tener para evitar una caída. ¿Sabes que eso pasa frecuentemente cuando yo hago las visitas domiciliarias de los pacientes? Muchas veces el familiar cuidador tiene esta actitud de mantener este proceso para vigilar y evitar las caídas, obviamente, de su familiar, cuidados y salud. Ahí yo que recomiendo, principalmente es también ver y vigilar la salud de la persona que está generando este proceso. Entonces, en este caso, te recomendaría una visita domiciliaria del médico de cabecera de tu señor padre para que vea cómo es la dinámica ya dentro de la casa y eso también va a mejorar el impacto tanto del sueño de los dos, no solo de, en este caso tuyo, sino también de tu padre y de las enfermedades que causan este problema, ¿no? De que se despierta en la noche. Puede ser muchas causas y eso ya sería inclusive hasta biológico. Muchas gracias por esa experiencia, muy grata. Muchísimas Gracias a gracias. ti. Jimena, vamos con una segunda pregunta y luego vamos a pasar a la parte de Jonathan. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estoy un poquito con un problema de voz. Yo tengo una consulta, que es más para Miguel, creo, porque es de tipo biológico. Yo he venido pasando por una serie de enfermedades que, eh, que me han obligado a levantarme a la madrugada a tomar la medicación, ¿ok? Tengo que ser muy puntual en la medicación. Entonces, ¿es posible en algún momento recuperar el, el sueño que se pierde en esos momentos? Es como que se va acumulando, fue casi que durante un mes y medio, levantarse a la madrugada, tomar la medicación a la misma hora. Entonces, eso de alguna forma se puede recuperar, ¿es posible? Muy bien. Permítame un... Ya, muchas gracias. Estaba configurando acá. A ver. Bueno, es importante. ¿Qué dicen los estudios, no? Y lo que se ve realmente en las personas. Y esto pasa también en el personal de salud. O las personas que trabajan de forma nocturna, los trabajos nocturnos. Anteriormente se decía que la calidad del sueño, una vez que se ha perdido, no se la recupera, que era bastante desalentador, ¿no? Porque obviamente este estrés y estos procesos causaba un estado de alerta continuo y que no era reparador. Ahora sabemos que sí es un poco difícil, pero se puede lograr. ¿Cómo? Con mejorando obviamente los días que podemos tener o espacios de tiempo de descanso. Como vimos, podemos tomar una siesta tal vez de unos 20, 30 minutos para poder ir reparando nuestro sistema, ¿no es cierto?, de descanso, para ir recuperando esa vigilia permanente que tiene el cuerpo, para poder hacer descansos y evitar obviamente esa carga de en este caso de químicos neuroendógenos que vendrían a ser la dopamina, ¿no es cierto? Y en otro caso hasta hormonales, como los corticoides. Entonces es importante que producimos normalmente. ¿Qué vamos a hacer ahí? También algunas cosas pequeñas, ¿no? Como evitar tal vez los estimulantes previamente. Eh, Hemos escuchado el caso, por ejemplo, de Caro que nos decía, sí, el café a mí me hace dormir. Muchas veces sí, hay personas que pasa eso. A mí también me hace dormir, por ejemplo, el café, pero tal vez una taza, pero hay personas que ya superan la cantidad adecuada o recomendable. Por ejemplo, se recomienda que uno tome máximo 3 tazas al día, no más allá de las 5 de la tarde, si puedes dormir, no más allá de las 3 de la tarde, si no puedes dormir, ¿no es cierto? 2 tazas de té
O sea, imagínense, se supone que el té parece un poco más suave, pero el efecto, el mejor efecto es que solo 2 tazas de té, 3 de café. Los estudios llegan hasta 4 tazas de café, pero ya se va perdiendo el beneficio que tenemos de este proceso. También buscar espacios para nosotros, buscar nuevamente nuestra reintegración en los hobbies que a nosotros nos gustan y que fuimos dejando a partir del avance de los años, es importante. Entonces, hay muchas técnicas que vamos a ir topando, pero hay algunas cosas, ejercicios respiratorios, meditación, mindfulness, obviamente, que es el inicio de la meditación, la primera etapa que va a hablar Jonathan en este espacio. Entonces, hay algunas cosas que nos pueden ir ayudando y que sí pueden ir reparando. Por suerte, ahora ya tenemos otras experiencias de lo que era hace 10 años, que no nos daban una solución para este recuperar del sueño. Muy bien, entonces vamos a ir topando poco a poco esos temas. Muchas gracias también, Jimena. En este espacio, para continuar con el proceso, vamos a dar paso a mi compañero Jonathan Waiwa, que es psicólogo, psicoterapeuta, y nos va a dar justo esta parte emocional, mental, para construir ya no solo la parte biológica, sino también nuestros procesos mentales psicológicos. Por favor, Jonathan. Me avisas si puedes compartir la pantalla. Permíteme, ya te pongo. Ahí puedes compartir. Mm, Miguel, ¿tienes tal vez las diapositivas? Ya, si quieres le comparto yo. Ya le Por comparto. favor, sí. Te agradezco mucho, Miguel. Ujú. Perfecto. Bueno, el yoga, la palabra yoga significa unión, solo que está en otro idioma, que es el sánscrito. ¿Y es la unión de qué? Del cuerpo, la mente y el espíritu. En este caso, voy a profundizar un poco el aspecto mental. Em, Gracias, Miguel. Entonces, ¿por qué es importante el sueño? No, el sueño viene a ser una fase importante en nuestra vida porque es una fase de recuperación. Regula emociones, memoria y salud física. Y yo suelo hacer una comparación, ¿no? El estómago, por ejemplo, digiere alimentos que vamos comiendo, ¿no? Y el sistema nervioso, el cerebro, específicamente digiere experiencias. Cuando todo lo que hemos ido viviendo en el día lo vamos asimilando, reprocesando en nuestro cerebro, incorporándolo. Cuando no tenemos un sueño reparador, un sueño mantenido, esto no es posible. Por eso consolida memorias y regula emociones también. Entonces sí, su deterioro se asocia a la ansiedad, a trastornos como la depresión y otras enfermedades. Dormir bien no es un lujo, es un acto de salud integral. Una persona que no duerme, por lo general suele estar el siguiente día fatigada, cansada, irritable. Cualquier cuestión, cosa que pase en su ambiente le va a molestar. Nosotros podemos afrontar el mundo de dos formas, reaccionando y respondiendo. Reaccionando significa dar una respuesta impulsiva, por lo general ilógica, y responder significa dar una respuesta lógica, adaptativa. Entonces, claro, un ejemplo, no duermo bien, estoy manejando en el tráfico y me pitan y de pronto yo también le pito y empieza quizás a salir la agresión o eso va pasando en otros ámbitos familiares o laborales. Y esto y esto vamos viendo que tiene una raíz a raíz del insomnio entre varias causas. También nos va a costar concentrarnos en nuestras actividades. Si estamos estudiando, nos va a costar el poder aprender, el poder entender algún concepto o algo. O si estamos trabajando, entonces vamos a tener errores en el trabajo y esto qué va a pasar, va a generar conflictos, ¿no? En nuestras relaciones personales. Entonces luego
En otra diapositiva veremos cómo se hace un círculo vicioso realmente. No duermo bien, me despierto irritable, se generan problemas y me llevo todas esas preocupaciones de pronto que no las he resuelto o nuevos problemas a raíz del insomnio y me genera más insomnio y es un círculo vicioso. ¿Qué es el insomnio, no? Tanto que se habla del insomnio, bueno, es la dificultad persistente para conciliar o mantener el sueño. Hay tres tipos. Se llama insomnio de conciliación cuando no podemos dormir. Estamos ahí, tal vez viendo al techo y no logramos dormir. El insomnio de mantenimiento cuando nos despertamos suele ser muy común a la 1, 2, 3 de la mañana con muchos pensamientos. O el insomnio precoz, que es cuando nos despertamos antes del alarma incluso y se nos va el sueño. Entonces esto va a afectar nuestro funcionamiento diario. Por favor, Miguel, cámbiale. Muchas gracias. También hablar del sueño es importante entender los neurotransmisores que facilitan el sueño. ¿Qué son los neurotransmisores? Son mensajes químicos que se transmiten de neurona en neurona. Esto para facilitar el sueño, ¿no? Y hay algunas, ¿no? Por ejemplo, la serotonina. Esa regula el inicio del sueño. Y esta es la precursora de la melatonina, que también es la la hormona principal para el sueño, que es la secreta la glándula pineal. Y eso ya Silvita lo va a ir profundizando igual en su parte, cómo se estimula esta hormona. Y hay otras, ¿no? La GABA, que regula lo que es la calma, la relajación, la que dije, la melatonina, la acetilcolina. Esta es clave en el sueño REM. En el sueño hay dos fases, ¿no? El sueño REM y el no REM. El no REM es un sueño superficial, es el primer sueño que tenemos. Y el sueño REM es un sueño más profundo. Y aquí es súper importante tener en cuenta que aquí es cuando se empieza a consolidar información, empieza a recuperar el cerebro, su capacidad. Y respondiendo a la pregunta de nuestra anterior compañera, cuando dormimos poco, a veces no llegamos a este sueño REM, que es fundamental para poder recuperarnos. Ya, y por lo general en el sueño REM ahí suele haber sueños, por eso es toda esa información que se intenta consolidar, perdón, en nuestro cuerpo. La dopamina también, noradrenalina y la histamina, estas regulan la vigilia, nos mantienen alerta, entonces también cuando hay niveles altos de esto no vamos a poder dormir. Por favor, la siguiente, Miguel. Entonces, ¿cómo regulamos todas estas, estos neurotransmisores? Con algunas prácticas, ¿no? Y aquí por eso me parece el yoga una práctica hermosa, ¿no? Que conecta varios aspectos de nuestra vida. El yoga tiene algunos principios, entre ellos está la limpieza, y como tal, en este webinar se habla de higiene del sueño. El yoga nos invita a la limpieza, dice, quien está limpio realmente logra esta integración, como decía el yoga, la unión del cuerpo, mente, espíritu, parte energética también. La limpieza, ¿no? El orden, y no solo el orden del cuarto, el orden de las ideas, el orden de las prioridades que tenemos en la vida. Entonces es importante, como lo decía Miguel, preparar un entorno, pero también un entorno mental, ¿no? Entonces, si hay preocupaciones, a veces suele pasar, he escuchado mucho en consulta, que a veces se asocia, ¿no? El insomnio a la ansiedad, a esta emoción de un miedo anticipado al futuro. Justo antes de dormir vienen pensamientos como, cierto que tengo que pagar deudas, cierto que tengo que hacer varias cosas que no las hago, y empieza el cerebro a activarse. Entonces la dopamina aumenta, lo que va a afectar el sueño. Entonces es como organizar todas esas ideas. Y eso nos puede servir algo que yo sé usar bastante, como una agenda o hay una técnica que es el journaling, que es como llevar estos pensamientos a lo escrito, sacarlos de la mente al papel, ordenar, ¿no? Y nuevamente es la limpieza. Otro principio es la no violencia, ¿no? Y justamente estas actividades es un cuidado para nosotros mismos, mismas, que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida, ¿no? Alguien que duerme bien, no está fatigado, no está reactivo, está funcional. Em,
también es una práctica la devoción, ¿no? Y yo lo pongo como una compasión activa. ¿Qué significa la compasión activa? Significa hacer cosas amorosas, ¿no? Hacerlas, no solo esperar que me lleguen, hacerlas. Y bueno, en terapia eso se va descubriendo, ¿no? Que el amor sí realmente empieza con uno mismo y este con uno mismo se irradia a los demás. No solo con terapia, ¿no? También varias prácticas. Igual el yoga, como lo acabo de comentar, ¿no? Y otro principio importante también me parece el autoconocimiento. Entonces, todo esto que estamos haciendo es conocernos más a nosotros mismos. Cuando nos conocemos más a nosotros mismos, podemos modificar cosas. No es como estar en un cuarto oscuro, ahorita apago mi luz, y no sabemos por dónde caminar. Y el autoconocimiento viene a ser al prender la luz, al conocer más de nosotros y eso nos permite modificar cosas de nosotros, nosotras. Por favor, Miguel. Bien, también han existido varios estudios que, de neuroimagen, ¿no? De cómo es un cerebro cuando está en un estado de agradecimiento. Y realmente los estudios son muy asombrosos, ¿no? Porque se evidencia que hay mayores flujos, por ejemplo, en el área prefrontal, en el sistema de recompensa estriado ventral, núcleo accumbens, ¿sí? Y esto va a permitir mayor tranquilidad, ¿sí? El hipotálamo también. Aquí se ve como hay una actividad que permite mayor relajación, que permite la consolidación del sueño. Gracias, Miguel. Ujú. Y también la amígdala, se ve su actividad menos activada, ¿no? La amígdala sirve para estar en modo alerta. Es lo que pasaba con Caro, ¿no? Está en modo alerta de no sé qué, tengo que estar pendiente. Entonces la amígdala está activada y eso complica el sueño. Entonces, el agradecimiento ahí de pronto también puede servirnos, ¿no? Para mejorar eso. Digo, hay estudios. Por lo general, ¿no? Casi siempre estamos, yo siempre llevo hasta a lo concreto, ¿no? A los ejemplos, quejándonos de, no sé, del gobierno de hace tiempo, el gobierno actual, la contaminación, que el vecino, que la vecina, que mi pareja, etcétera, ¿no? Mis hijos, siempre así. Y no hay un espacio realmente para el agradecimiento. Entonces, dentro de unas técnicas de atención plena o mindfulness se recomienda mucho también en una libreta que tengamos, escribir 10 cosas por las cuales nosotras estamos agradecidos, ¿no? Y esa es la tarea para llevar al cerebro a este estado de relajación en última parte. Ujú. Por favor, Miguel. La siguiente. Entonces, sí, y esto es lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? Se genera un círculo vicioso. El estrés, que es un estado de alerta, ¿no? Y este no es regulado, va a afectar nuestro sueño. La ansiedad, igual como esta emoción de anticipación al futuro, va a afectar nuestro sueño y puede generar trastornos como la depresión. Y en esta también puede darse la hipersomnia, que significa un sueño más elevado. Dormir 12 horas, 14 horas, que dormir mucho no significa descansar realmente. Incluso también puede ser dañino para el cuerpo. Entonces crea este círculo vicioso. Entonces es importante, como dije, ¿no? Un principio del yoga es el autoconocimiento, identificar lo que está pasando y hacer algo al respecto, como lo que estamos haciendo ahora. Hoy día viernes nos tomamos un tiempo para realmente comprender esta molestia que de pronto nos pasa a muchas personas. Hubo un estudio, la OMS, perdón, más bien, indicó que el 40% de la población sufre de insomnio. El insomnio es como un síntoma que está en varios trastornos depresivos, de ansiedad, de estrés postraumático, de estrés en general. Entonces, es algo que está ahí, es una pandemia también. De pronto no se la ve o no se la habla, no se le hace algo al respecto. Es como que no pasa nada, no pasa nada, pero el cuerpo puede ir tomando factura, pasando factura.
porque puede caer en este círculo, ¿no? Que comento. Entonces, justamente el yoga viene a ser una práctica que nos puede ayudar a conciliar este sueño. Pásale, Miguel, por favor. Sí, entonces, hoy también les quiero compartir eh, unas técnicas de atención plena o mindfulness, ¿no? En inglés. Como vemos en esta imagen, por lo general, yo me incluyo, ¿no? Suelo estar en el parque y pensar en mil cosas, cenas, deudas, y como digo, un millón de preocupaciones menos en el parque. El perrito ahí está en el parque, él está en atención plena. Entonces la atención plena nos invita a eso, a poner atención al presente, ¿no? Y esto, ¿cómo se puede lograr a través de la meditación? Eh, Me gustaría igual que en este momento hagamos una pequeña práctica de cómo llevar nuestro cuerpo a la calma, ¿ya? Solo para hacer un poco de... Ah, ya. Ya. Bueno, entonces, es importante entender que el estrés también es parte funcional de la vida, nos permite movernos, nos permite ser funcionales. Pero el exceso de estrés, como dije, puede provocar problemas, este círculo vicioso y puede afectar nuestra vida de forma muy severa. Entonces, la cosa aquí es equilibrar. No, no es que ya no vamos a tener estrés para nada, sino equilibrar, encontrar momentos en nuestro día a día que nos permita estar en este estado de calma, en esta atención plena. Entonces, en este momento, si desean, pueden prender las cámaras. Yo ahí las voy viendo y les voy dando algunas indicaciones. Vamos a ponernos en un lugar cómodo, un lugar seguro. Muy bien. Vamos a buscar un tiempo para nosotros, nosotras. ¿Ya? Vamos a percibir nuestro presente, nuestro aquí y ahora, ¿no? Entonces, ¿qué vemos al frente? Tal vez vemos nuestro monitor, nuestro teléfono. ¿Qué más vemos? Apreciemos cuatro cosas más que podamos ver. Les invito a eso. Bien, ahí pueden levantar la mano o hacer un signo indicando que ya lo lograron. Bien, gracias, Jimena. Sí, solo ver cinco cosas que está ahí alrededor nuestro. Ok, bueno, por el tiempo continuemos. Ahora vamos a escuchar cuatro cosas que esté en nuestro alrededor. Puede ser mi voz. Permítanse escuchar lo que están escuchando en este momento. Valga la redundancia. Lo que se está escuchando, ¿no? De pronto mi voz, el sonido de pronto de un vehículo, un perrito, una persona. Pongan atención a eso, nada más que eso. El sonido de nuestra propia respiración también, que es algo que todo el tiempo estamos haciendo. Y cuando ponemos atención a la respiración, de pronto muy poco. Ahora pongamos atención a todo eso. Ahora pongamos atención a lo que sintamos con la piel. Puede ser el lugar donde estamos sentados, sentadas, la ropa, podemos tocar partes de nuestro cuerpo. Sintamos con la piel. Esa es la invitación. Ahora percibamos los olores de nuestro alrededor. Muy bien. Y finalmente, percibamos lo que degustemos en este momento. Si tenemos algo que podemos probar, bueno, si no, la propia saliva. No pasa nada. Eso es atención plena, poner atención al presente, con compasión. La compasión es este amor hacia uno mismo, hacia los demás. Entonces, si no lo logro, no me critico, valoro estos pequeños cambios, esto que me permití hoy día experimentar. Y si lo vamos haciendo poco a poco, va a ir mejorando esta conexión con el estado presente, con compasión que nos va
a facilitar el sueño, ¿no? Pensar en muchas cosas, estar en otras cosas, la ansiedad, el estrés, nos afecta el sueño. Estar en el presente nos facilita el sueño. Agradecer nos facilita el sueño. Cámbiale, Miguel, por favor. Bien, entonces, como un resumen, ¿no? Ya para continuar con la siguiente parte, igual ahí para responder preguntas que surjan. Es importante preparar, ¿no? El espacio, nuestro cuerpo, un yoga suave, que ya lo va a profundizar mi compañera Silvita. Una limpieza, que sea como un ritual, ¿no? Antes de dormir, ¿qué hago? ¿Qué no hago? La limpieza, me limpio los dientes antes de dormir. Todas esas cuestiones que me van a permitir facilitar un sueño. Bañarme, es buenísimo. Y la respiración, ¿no? Que Silvita nos va a explicar una respiración que permita relajarnos realmente. Pero solo el poner atención a la respiración ya ayuda bastante. En la mente igual, ¿no? Como un resumen está la meditación, lo que un poco hicimos de atención plena. La meditación, poner atención al presente y ser compasivos. Este journaling, que es escribir los agradecimientos en una libreta, en una agenda. Los problemas también en una agenda, ordenar todos nuestros pensamientos escribiendo. Ese es el journaling, que también tiene numerosos estudios que indican su eficacia. Claro, hay casos que el insomnio puede darse por situaciones de traumatismos o algún golpe, alguna enfermedad, que es importante que haya una valoración médica. O problemas emocionales mucho más complejos, que requieran eso, decía, un espacio más personal para identificar, ¿no? Si no, con estas técnicas ya funcionaría. Si no lo han hecho, inténtenlo y nos dicen cómo les fue. Igual esto, ya, igual Silvita ya les contará también del retiro que también pretendemos hacer, ¿no? En un tiempo y ahí lo haremos de forma más vivencial, más cercana. Yo me acercaré a cada uno para esto irlo haciendo con ustedes. Y entre los hábitos, como resumen, igual está evitar pantallas. La cafeína, aunque ahí Caro nos dice que sí le funciona y está bien, cada cuerpo es diferente. La cafeína a veces no es lo recomendable porque es diurético, entonces es como que me va a mandar al baño, pero todo cuerpo es diferente, a Caro le funciona, está súper bien. Y mantener horarios regulares para mantener nuestro reloj circadiano, ¿no? El dormir en horas específicas. La siguiente, Miguel, por favor. Ya, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y estoy abierto a cualquier inquietud. Muy bien, voy a dejar de compartir y vamos a seguir con el siguiente segmento. Bueno, en este siguiente segmento vamos a tener una pregunta del público, de ustedes, y va a ser respondida. Obviamente, después de la parte de Silvita, vamos a poder hacer ya más preguntas, algunas más y de forma más abierta. Si alguien de ustedes tal vez tiene una pregunta de lo que acaba de mencionar Jonathan, alguna duda, alguna sugerencia, alguna experiencia, idea. Por favor. Sí, Em, por favor, Sara. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Eh, una pregunta que he escuchado siempre, que dormir 8 horas es normal, pero por problemas de salud hay personas que duermen 5 horas y se sienten bien, así como decía del café. Para unas personas funciona 8, para otras. Pero el promedio de horas, ¿cuál es óptimo para la salud? Listo. Es mi Eh, pregunta. claro que sí. Esto va a depender también por la edad. Por ejemplo, en los recién nacidos, de 0 a 3 meses, se recomienda entre 14 y 17 horas. Entre los 4 y 11 meses, de 12 a 15 horas. En los niños pequeños de 1 o 2 años, es entre 11 a 14 horas lo recomendable. En los niños de 3 a 5 años, de 10 a 13 horas. En los niños de 6 a 13 años, de 9 a 11 horas. En los adolescentes de 14 a 17 años, es de entre 8 a 10 horas. En los adultos de 18 a 25 años se recomienda entre 7 a 9 horas.
Y así en los adultos hasta en los adultos mayores. Es verdad, hay personas que comentan que duermen menos de 8 horas, 7 horas y es un sueño reparador. Y sí, cada cuerpo es diferente, entonces hay personas que sí les funciona y no pasa nada. Pero dormir, pero sí hay como que tener precaución porque de pronto a la larga sí le afecte al cuerpo, sí le afecte alguna situación, ¿no? Entiendo que puede haber una enfermedad, algo que le impida dormir este ideal de horas. Pero, como comentaba, ¿no? Hay dos fases en el sueño. En el sueño REM se logra consolidar pensamientos, memorias, y es una recuperación más profunda, que eso se logra en un sueño profundo, en un sueño mantenido, que oscila entre estas horas, ¿no? De 7 a 9 horas. Pero sí, ¿no? Cada cuerpo es muy diferente. Entonces, si funciona, está bien. Pero si ya se duerme menos de 7 horas y de forma seguida, sí es importante tener un control médico, ¿no? De pronto, si hay alguna situación, alguna señal que puede estar afectando. Si no, no. Si no, no habría inconveniente. O sea, no suele ser recomendable dormir menos de 7 horas. Pero sí, contar que sea recuperador, ese es el punto. Si es recuperador y no genera malestar al día siguiente, no me estoy enfermando. Y así estoy ya meses. Está bien, cada cuerpo es diferente también. Sí, sí. Una pregunta más, por favor. Claro, por favor. Hay, hay personas que suelen acostarse, por decirle, a las 9 de la noche y se duermen hasta las 12 de la noche. Se despiertan, se quedan un ratito como que despiertos y después vuelven a dormirse y se duermen hasta las 5 de la mañana. ¿Qué tan reparador es ese sueño interrumpido? Claro, habría que preguntarle, ¿no? A la persona si al despertarse, ¿cómo se siente? ¿Cansada o descansada? Y en el día a día, si logra ser funcional, no está irritable, realmente es funcional. Digamos que no habría inconveniente realmente. Pero diría que es poco probable de pronto, no sabría, habría que, cada persona es diferente, porque hay en la fase del sueño REM, es cuando el sueño es reparador, cuando se asimilan las experiencias, en ese sueño REM, que suele haber sueños, que las pupilas se mueven de derecha a izquierda. En esta fase es muy importante para recuperar el sueño. Si se da en esta persona que se duerme a las 12 y de ahí se vuelve a dormir hasta las 5 y se da este sueño REM y amanece descansada, pues está bien, no hay algún inconveniente. Hay que poner un ojo nomás. Si hay alguna situación, se siente fatigada, siente que empieza a tener problemas, pues sí es importante una valoración o implementar estas técnicas que decimos de higiene del sueño. Gracias. Oh, con mucho gusto. Gracias por preguntar. Muchas gracias a usted, Sara. Vamos a continuar con el siguiente segmento con nuestra maestra en yoga, Silvia Ceballos. Voy a compartir la pantalla. Por favor, les recomiendo mantener los micrófonos apagados a quienes no van a intervenir para poder seguir el hilo, ¿no? de este webinar. Muchas gracias a todos. Permíteme, Silvia. Buenas noches con todos, mucho gusto. Mi nombre es Silvia Ceballos. Para mí es un gusto verles ahora. Les agradezco muchísimo por este día viernes a esta hora estar conectados, interesados en aprender un poco más. Para nosotros como yoga terapéutico integral es un gusto y sobre todo trabajamos de manera conjunta con la parte médica, con la parte psicológica para darles una visión más amplia justamente de lo que trata el yoga. Como dijo Jonathan hace un momento, yoga, yug, viene del sánscrito que quiere decir unión, conexión entre el cuerpo, entre la mente y nuestro espíritu, ¿no es cierto? Esto lo que nos va a permitir es que tengamos una mayor conciencia de nuestro cuerpo y obviamente de su funcionamiento, de nuestros estados mentales y de las emociones que experimentamos y de nuestro desarrollo y nuestro camino espiritual, que es muy importante. Cuando nos adentramos en el mundo del yoga y en el camino del yoga, encontramos una información muy amplia. Es súper grande la información que hay, muy extensa la información que hay, y eso nos lleva a investigar un poco más y cuál es la práctica que se acopla a mi necesidad, porque mi cuerpo no es igual que tu cuerpo. Mi necesidad no es igual que tu necesidad. Como decía Sarita por ahí, la persona
puede dormir 6 horas y hay otra persona que necesitamos de ley dormir las 8 horas para estar bien. Entonces aquí en el tema del yoga tengo que ver también qué práctica se adapta a mi cuerpo, ¿no es cierto? Lo recomendable es justamente que hagamos una práctica física, ¿no es cierto? Para un poco como contrarrestar este tema del insomnio. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que si vamos a hacer algo en la mañana, sea una práctica un poco más energética, lo podríamos llamar así, ¿no es cierto? Donde nos activemos más, donde descarguemos mucha más energía y nos mantengamos activos para el día, ¿no es cierto? Y esto lo puedo hacer incluso hasta tipo 4 de la tarde, más o menos, pero ya cuando se aproxima la hora del sueño, no es recomendable hacer una práctica energética, ¿sí? Por el contrario, es recomendable hacer una práctica de mucho más calma, donde me permita relajarme, donde me permita sí descargar energía, sí descargar estas emociones que las tengo acumuladas del día a día, pero que me permita también conciliar el sueño. Y ya vamos a ver cómo, ¿ya? Justamente la ejecución de las posturas nos ayuda a fortalecer el cuerpo, ¿no es cierto? A ganar flexibilidad, a estimular nuestros sistemas y la producción de las diferentes hormonas, que es justamente lo que mencionaba Jonathan hace un momento. Y esto nos ayudará a que nos encontremos mucho más sanos. En este caso, ¿cómo podemos estimular justamente esta producción hormonal? A través del yoga, a través de la práctica del yoga, a través de la práctica consciente del movimiento del cuerpo. Cuando nosotros hablamos de yoga también, generalmente las personas lo relacionen únicamente con lo que vemos en las redes, ¿no es cierto? Que es la parte física. Pero el yoga es mucho más que la parte física. El yoga también incluye la mente y también incluye este camino espiritual y también incluye un cuerpo energético que no lo vemos y sin embargo existe, ¿sí? Entonces, todo esto es el componente del yoga. También, si es que hablamos ya de los pasos que tiene el yoga, tiene 8 pasos y uno de los pasos es la parte física, ¿no es cierto? Este movimiento, este hacer las posturas o como nosotros los llamamos las asanas de yoga, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos saber? Es que la meditación está dentro de estos pasos que hacemos en el yoga, ¿no es cierto? Estos pasos que cumplimos dentro de una clase de yoga. La relajación también está. Entonces, hay muchos componentes que nos ayudan. ¿Cómo podemos estimular justamente las diferentes hormonas? eh, Realizando posturas que nos ayuden y que estén enfocadas en el sitio donde están justamente estos órganos que van a producir estas hormonas. Digamos, en el caso de la melatonina que mencionaba Jonathan, si es que yo hago posturas inclinando mi cabeza, ¿no es cierto? Posturas semi-invertidas o posturas invertidas, esto va a hacer que la sangre fluya y que se activen o se estimulen las glándulas que están en el cráneo, es decir, intracraneales. Entonces, esto va a lograr y va a ayudarme que yo pueda conciliar el sueño, ¿sí? Pero también cuando ya hablamos de un yoga más restaurativo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el enfoque del yoga restaurativo? Es restaurar justamente el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de yoga restaurativo, que ya está enfocado a que yo pueda realizar una postura con apoyos. Estamos hablando de apoyos, de bloques de yoga, de nuestras colchas, de nuestras almohadas, de todo esto que me va a permitir también hacer o realizar ciertas posturas que me ayuden a mí a conciliar el sueño. Lo que queremos justamente es liberar el estrés y controlar estos estados de ansiedad que las personas tenemos y que las personas por las cuales atravesamos ciertas etapas de la vida con mucho estrés y con mucha ansiedad, ¿no es cierto? Está recomendado el Yin Yoga, que es un yoga muy suavito, como puso Jonathan allí en sus diapositivas, que podemos practicar, es unas posturas mucho más suaves. También podemos practicar el Yoga Nidra, el Yoga Nidra es el sueño yógico, se lo conoce así, ¿sí? Es entrar en un estado de conciencia profundo, donde podemos relajarnos
con la guía justamente del maestro, del tutor, de una práctica quizás en el YouTube, que hay unos muy buenos instructores que podemos seguirlos. Y esto nos va a permitir justamente entrar en un estado, como les dije, de conciencia entre la vigilia y el sueño, ¿ya? Entonces esto va a hacer que yo me relaje totalmente y que luego pueda acostarme y dormir de manera mucho más profunda. Sí, yo sí quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Nosotros como terapeutas alternativos estamos llamados justamente, como dijo Miguel en el inicio, somos unas terapias complementarias a la medicina convencional. En ningún momento la terapia alternativa puede sustituir a la medicina convencional. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una persona que sufro de estrés, sufro ansiedad y estoy con tratamiento médico desde mi psiquiatra que me está recomendando, me está medicando, es importante que yo le comunique al psiquiatra que voy a hacer yoga, ¿no es cierto? Muchos psiquiatras, muchos médicos como Miguel, como Jonathan, recomiendan la práctica de yoga, sí, pero en ningún momento voy a dejar de tomar mis pastillas porque voy a pensar que la terapia alternativa va a curar, ¿sí? Me va a acompañar y va a ser complementaria, y esa parte sí la debemos tener clara. No tratemos de reemplazar la medicina con la práctica como tal de cualquiera de las terapias alternativas. Em, el yoga está dentro y está reconocido por el Ministerio de Salud, ¿sí? Dentro de las prácticas de bienestar de la salud. Entonces, por eso es muy importante que nosotros justamente en esta formación tengamos esta claridad de cómo aconsejar y cómo trabajar con las personas directamente. Por eso hacemos unas clases más personalizadas, podemos hacer unas clases más enfocadas hacia la necesidad que tenga la persona. Porque como decía Sarita, la necesidad que tenga la persona que duerme 5 horas versus la otra persona que necesita dormir 8 es diferente. La persona que toma café y se activa durante la noche como la que no, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tengo que yo ver como terapeuta alternativo y poder guiarle a la persona de una mejor manera. Por eso nosotros cuando trabajamos con las otras personas abrimos unas fichas en las que podemos conocer cuál es incluso el estado de salud que tienen las personas. Por eso es importante que quería mencionar eso, ¿sí? Entonces, en este caso, como les decía, vamos a revisar unas 3 posturas de yoga que son más restaurativas, que vamos a usar estos apoyos que les decía hace un momento, y nos van a ayudar a relajar los diferentes grupos musculares, y esto nos va a ayudar a sacar las tensiones del cuerpo, a sacar las tensiones de la mente, ¿no es cierto? Estas preocupaciones que tenemos y a conciliar de mejor manera el sueño. ¿Me ayudas a pasar, Miguel, por favor? Perfecto. Aquí vemos la primera postura que es muy conocida y eso la practicamos siempre. ¿Cuál es? Es Balasana. Es una postura de transición. ¿Qué quiere decir esto de transición? Que cuando yo estoy haciendo la práctica de yoga, ya estoy haciendo, digamos que estoy haciendo mi hatha yoga, siento que estoy cansado, que no puedo continuar, quizás porque no he dormido bien el día anterior, lo que puedo hacer es parar mi clase, mi práctica e ir directamente a hacer mi postura, en este caso Balasana o la postura del niño. ¿Cómo lo voy a hacer de manera restaurativa? Vamos a poner nuestro mat de yoga, vamos a poner una colchita donde voy a apoyar mis rodillas, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? Lo ideal en esta postura es que los glúteos se apoyen en los talones, pero muchas veces no alcanzo porque no tengo todavía mucha flexibilidad en el cuerpo. Entonces voy a poner como muestra en la imagen, no sé si me puedes ayudar ahí, Miguel, a mostrar la imagen, que entre los glúteos y los talones pusimos un bloquecito, ¿no es cierto? Puedo también poner ahí una colcha, quizás enrodada, o quizás un cojín que no sea muy grande, para tener un poco más estar un poco más cercano, ¿no es cierto? Poder apoyar los glúteos. Y también el tronco se va a flexionar hacia adelante y vamos a abrazar con nuestros brazos un bolster. Entre las piernas va un bolster. ¿Qué es el bolster? Justamente lo que está señalando ahí Miguel. Es un cojín largo que nos va a permitir apoyar.
esto se le usa mucho en el yoga restaurativo, ¿no es cierto? Este tipo de apoyos. Voy a girar el rostro de un lado al otro en un momento, me quedo 5 minutos de un lado, 5 minutos del otro lado, y esto va a permitirme relajarme. Como ustedes ven, la espalda en la figura está totalmente estirada, ¿no es cierto? Entonces se relaja la columna vertebral. Y esto lo que ayuda es a que se active el sistema nervioso parasimpático. Entonces yo me voy a calmar, me voy a relajar. Relaja el cuerpo y las tensiones, ayuda a relajar la mente y esto me ayuda y mejora la calidad de mi sueño y del descanso. Esta es una de las posturas. Vamos con la siguiente postura. Esta se llama Supta Baddha Konasana o también se la conoce como la postura de la diosa tumbada. ¿Cómo vamos a hacer esta postura? Vamos a poner igual nuestro mat de yoga, nos vamos a sentar en el mat y vamos a apoyar a nivel del hueso, del sacro. Vamos a apoyar este bolster o este cojín, que es este cojín largo, ¿no es cierto? Es tan largo que va a permitir que toda mi espalda esté apoyada. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Y también la cabeza. Entonces vamos a juntar las plantas de los pies en este caso y nos vamos a recostar. Nos reclinamos sobre el bolster. Las manos se abren hacia los lados, pueden estar en posición de cactus, que es como vemos ahí, que las manos están así, ¿no es cierto?, en el piso. Si es que no alcanzo, me puedo poner también alguna colchita ahí para que puedan las manos descansar. Y vamos a colocar un bloque o un cojín debajo de cada rodilla para que el momento que yo junte las plantas de los pies y se abran mis piernas, no tenga tanta tensión y tanta presión en esa zona de las rodillas, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya logro esta postura, ¿cuál es el beneficio que tiene realizar esta postura? Esta postura es ideal para estimular la circulación a nivel de la región pélvica, ¿sí? También me va a relajar totalmente la espalda y la columna vertebral. Mejora mi capacidad pulmonar. Como estoy recostada y se abre mi pecho, ¿no es cierto?, voy a poder respirar de mejor manera y mis pulmones van a lograr alcanzar su máxima capacidad. Y esto es buenísimo para las personas que a veces tienen problemas respiratorios, ¿sí? Que tienen este tipo de problemas, nos ayuda muchísimo. Y si es que debo más oxígeno a mi cuerpo, voy a poder relajarme mucho más, que ese es el principio, ¿no es cierto? Como dice ahí, estimula también la apertura del pecho y reduce el nivel de estrés y de ansiedad, lo que me va a ayudar nuevamente a facilitar el sueño y mejorar la calidad de mi descanso, ¿sí? Y finalmente pasamos a la última postura que vamos a ver el día de hoy. Obviamente por el tema del tiempo no podemos ver, hay muchas más posturas que nos pueden ayudar, pero estas son como un poco las que he escogido yo el día de hoy. Esta postura Savasana o postura del cadáver es la postura más importante de nuestra clase de yoga, ¿no es cierto? ¿Por qué es la más importante de nuestra clase de yoga? Porque es la que nos permite que integremos todos los beneficios de la clase que tuvimos, de la práctica que tuvimos. Y se van a integrar los beneficios tanto a nivel físico, a nivel mental y también a nivel espiritual. Y siempre debemos dedicarle el tiempo necesario a esta postura o a esta asana, como la llamamos nosotros, ya que restaura realmente el cuerpo. Nos ayuda a renovar la energía. Y aquí, como les decía hace un momento, lo ideal es no dormirnos, sino más bien relajarnos. Es permanecer en un estado de vigilia, ¿sí? ¿Y cómo logro hacer esta postura? Igual, vamos a colocar el mat. No sé si podemos pasar a la imagen. Perfecto. Vamos a colocar en el mat y detrás de nuestra espalda podemos usar el bolster. Si no tengo bolster, no me hago lío. Uso los cojines de la sala, uso las almohadas que yo tenga a mano o colchas quizás dobladas. Voy a apoyar totalmente mi espalda en estos cojines, entonces van a estar un poco como inclinado, ¿no es cierto?, la espalda. Y en este caso voy a poner una manta o también unos cojines puedo poner debajo de las rodillas. Eso va a hacer que esté totalmente apoyados
mis glúteos y mis rodillas descansen también, porque ahí hay bastante presión. Hay personas que no logran apoyar totalmente la corva, que se llama la parte de atrás de la rodilla, en el mat. Entonces es mejor si yo lo subo y ahí voy a descansar mucho más. Me puedo tapar incluso los ojos con un antifaz. Y esto hace que yo no tenga la luz, este estímulo de la luz, sino más bien entre en un estado más de descanso y los brazos se abren hacia los lados. ¿Para qué? Para recibir la energía del universo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de aquí? Que nos brinda un total estado de calma y de tranquilidad. Nos va a calmar el cerebro, alivia los dolores de cabeza, igual mejora la calidad del sueño, reduce la presión arterial. Por eso también incluso lo recomendable puede ser que incluso me tape con una manta el momento, una colchita me tape el cuerpo porque me voy a enfriar, ¿no? Y también relaja mucho la musculatura, incrementa los niveles de la melatonina. Y aquí también es algo importante. Cuando ustedes hagan su práctica de yoga, siempre es importante que realicen esta postura. ¿Sí? Esta postura es vital que nosotros la hagamos siempre al final de la clase, le dediquemos tiempo, puede ser unos 5 a 10 minutos y va a ser muy relajante para los practicantes. Van a estar muy agradecidos y les gusta muchísimo a los alumnos llegar hasta este punto de la clase porque es el momento en el que realmente se entregan, dejan de tener el control y se dejan guiar, en este caso por el instructor, por el profesor, para que ustedes puedan entrar en un estado más profundo de relajación. En este caso aquí, cuando estamos en esta postura, podemos aplicar el yoga nidra, que era el que decía que es el sueño yógico, que puede estar guiado por el maestro, en el que vamos relajando y vamos mencionando cada parte del cuerpo para que la persona pueda entrar en este estado de total relajación. También puedo acompañar, si es que es necesario, de música, de sonidos de la naturaleza, de cosas que yo sienta que me van a relajar para entrar en este estado. ¿Sí? Esto es importante mencionar como parte de las personas que hacemos el tema del yoga. Y también Jonathan nos había mencionado y dijo hace un momento que hay algo que es muy importante, que también es parte de estos 8 pasos que componen el yoga, y es la respiración. La respiración es vital para todas mis prácticas de yoga. La respiración tiene una fase, ¿no es cierto?, que se compone de la inhalación y de la exhalación. En yoga hablamos de pranayamas, que son técnicas de respiración, del control del prana, que el prana es la energía universal. Y yo lo que voy a hacer es controlar cómo ingresa el oxígeno a mi cuerpo, cómo ingresa este prana a mi cuerpo y de qué forma puedo estimular. Entonces hay respiraciones en las que van a activar mi cuerpo y también hay técnicas de respiración que van a calmar mi cuerpo. Se mencionó, y Miguel mencionó, y Jonathan también mencionó acerca de una respiración profunda, hablamos, ¿no es cierto? Y esta respiración profunda es básicamente la respiración abdominal. Es una respiración, si nosotros vemos a un bebé o quizás vemos a nuestra mascotita que está aquí al lado de nosotros durmiendo, vemos cómo respiran, ¿no es cierto? Entonces inhalan y el abdomen se expande. Y en exhalación se contrae, ¿no es cierto? Y esto vamos a aprender y cuando hacemos esto podemos hacerlo en la cama antes de dormir, haciendo todas estas prácticas que nos recomendó Jonathan de agradecer, de todas las cosas que tenemos, de la atención plena y podemos respirar de manera profunda. Inhalando se expande el abdomen y en exhalación se contrae el abdomen. Cuando yo respiro, y lo recomendable aquí es que cuando yo respiro, digamos, voy a respirar y voy a inhalar en 4 segundos. Y voy a procurar que mi exhalación sea un poquito más larga, quizás en 6 segundos. De esta manera voy a poder activar justamente a mi sistema nervioso parasimpático para entrar en un estado mucho más profundo de relajación.
Entonces, de esta manera, y bueno, y de técnicas hay muchísimas técnicas más, no que esta es importante porque muchas personas la recomiendan. Sé que muchos terapeutas, psicólogos, como Jonathan, la practican con sus pacientes, ¿no es cierto? Entonces, eso es como una de las técnicas más recomendables para tranquilizarnos. Como yo les suelo decir a mis alumnas, cuando las personas están alteradas, ¿no es cierto? Nos pasó algo en la calle, venimos alterados, lo primero que nos dicen es, cálmate, respira, porque la respiración tiene un beneficio maravilloso que es realmente calmarnos y realmente tranquilizarnos, ¿sí? Entonces, em, no sé si en este momento, Miguel, ya nos extendimos creo que mucho en el tiempo, si es que alguien tiene alguna consulta, con gusto le ayudamos. También después nos pueden escribir, podemos responder a sus inquietudes. Está Miguel, está Jonathan, estoy yo. No sé si en este momento alguien quizás tiene alguna consulta que hacer o pasamos directamente a nuestra fase final. No sé si alguien quiere mencionar algo quizás. Bueno, aquí si ustedes tienen alguna pregunta para poder responderla, tanto los tres terapeutas que estamos con ustedes, agradecerles por haber estado con nosotros nuevamente y estamos prestos, ¿no? Antes de las preguntas, les quiero mencionar que vamos a dejar también en el chat nuestros números de WhatsApp que son para consulta eh, si necesitan alguna ayuda o intervención de los profesionales. O también pueden contactarse por el mismo número en el cual se inscribieron ustedes para poder guiar, para que Civita pueda redireccionar según el tipo de consulta o molestia que tengan. Si tienen alguna pregunta en cuanto al tema y también si tienen alguna sugerencia para temas próximos, porque vamos a tratar de esto irlo realizando como un proceso de instrucción en cuanto a yoga y ciencia para las siguientes etapas, que puede ser entre 15 días a 3 semanas. Tal vez alguna pregunta de los que se encuentran aquí con nosotros. Julián, Julián. por favor, puedes abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Disculpe, yo tengo una pregunta. Es que yo me levanto a las 6 de la mañana, bueno, procuro hacerlo siempre. Y quisiera saber si es que afecta en algo que yo apenas me levante, bueno, pasado unos 5 minutos, haga ejercicio de fuerza como lo es, qué sé yo, la calistenia o el levantamiento de pesas. ¿Eso puede influir en algo? No sé, en el día, en la energía física. Muy bien, Julián. Entonces, entiendo que te levantas y haces ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, perfecto. Según las nuevas evidencias en cuanto a todo lo que es ejercicio, hay dos pautas importantes a conocer. La primera, que el ejercicio puedes realizarlo durante cualquier etapa del día, máximo hasta las 8 de la noche, ¿sí? Y ya voy a explicar el por qué. Y si lo haces de forma más temprana, es mucho mejor para lo que es musculatura, ¿sí? Para lo que es sistema, principalmente que tú puedas mantener o tener más energía durante el día, que estés más despierto porque ya has oxigenado. Dentro de este ejercicio, yo te recomendaría, porque entiendo que eh, ¿haces solo fuerza o también calistenia al mismo tiempo? O sea, ¿haces una etapa de calistenia, luego fuerza o solo fuerza? ¿Cómo realizas? Sí, las dos combinadas. Perfecto. Esto es importante entender, ¿no? La calistenia ya vendría a ser un enfoque entre fuerza y semicardiovascular, aunque se recomienda que siempre se comience con una etapa de cardiovascular entre 20 y 30 minutos y luego entre 15 obviamente a 30 minutos de ejercicio. Entonces siempre debe ser dividido, ¿no? De preferencia 1-1 o 30 minutos de cardiovascular y 15 minutos de fuerza para al final hacer un estiramiento. ¿Por qué es importante? Porque la fuerza lo que te va a ayudar es a disminuir ciertos procesos metabólicos. O sea, quiere decir evitar
hígado graso, evitar prediabetes, diabetes, ¿sí? Pero en cambio el sistema cardiovascular, el proceso cardiovascular te va a evitar esto mismo, que tengas problemas a nivel de los vasos sanguíneos, del corazón, ¿no es cierto? Una mejor perfusión, que quiere decir que llegue la sangre oxigenada y con nutrientes a todo el cuerpo. Entonces, cada tipo de ejercicio tiene su porqué. Antes se decía que es recomendable hacer entre 3 veces a la semana ejercicios de fuerza o un día haces un segmento muscular, otro día otro segmento muscular. No, ahora está indicado que sí se puede hacer eso, ¿sí? Pero se recomienda también hacer pequeños segmentos de fuerza durante el día. Por ejemplo, haces unos minutos de fuerza de la parte superior, tren inferior, que vendrían a ser brazos, el tren inferior lo que vienen a ser piernas, también abdomen, ¿sí? Pero siempre posterior al cardiovascular, que puede ser aeróbicos, bailoterapia, ¿no es cierto? Danza, correr en una caminadora, en una bicicleta estática, si es muy de mañana, porque obviamente entiendo que es muy de mañana lo que realizas. Si es más avanzado el día, hay mayor seguridad, salir a correr, salir al parque o algún otro tipo de actividad en eso. Las personas que pueden jugar fútbol, básquet, pueden nadar, ir a nadar. Entonces hay muchas cosas. Y dentro de estos también las terapias o disciplinas alternativas, ¿no es cierto? Karate, taekwondo, yoga en nuestro caso, que es el tema principal. Entonces puedes hacer todas estas actividades. Como decía Silvita, en la mañana mejor hacer aquellas actividades que demandan mayor energía. En la noche, en cambio, se propone hacer actividades un poco más relajantes. Y en cambio, si sus horarios son en la noche, cuando pueden hacer ejercicio, personas que no pueden hacer en el día, porque todavía se levantan un poco cansadas, recién están despertándose o simplemente por el horario, el tiempo no lo pueden realizar. Entonces, la mejor hora para hacer ejercicio en la tarde-noche es entre las 6 y máximo las 8 de la noche. Pero ojo, no irse a dormir inmediatamente, ¿no? Deberían, si se quedan hasta las 8 de la noche, deben esperar 2 horas, 10 de la noche, haciendo otro tipo de actividades también relajantes, pero ya no físicas. Por ejemplo, leer un libro, ¿no es cierto? Hacer justo las terapias o técnicas que nos indicaba Jonathan, que son para podernos ir deconstruyéndonos y mejorando y enfocándonos en el presente. Entonces hay muchas actividades por hacer. Eso te recomendaría, Julián. ¿Tal vez Muchas alguna otra gracias. pregunta? Julio de aquí, puedes abrir el micrófono, por favor. Mucho gusto, gracias. Sí, buenas noches, muchas gracias. ¿Sabe qué? No sé si es que tal vez toparon el tema, llegué un poquito tarde a la sesión, pero quería consultar al respecto de qué tan recomendable es al dormir, por ejemplo, cuando no se puede conciliar el sueño, lo que yo suelo hacer es escuchar unos videos de música o inclusive a veces que son como de sonidos de lluvia, por ejemplo, en los que dice duerma rápido y son como sugerencias, digamos, de esos videos de YouTube como para poder dormir, ¿no? Pero he notado que, digamos, sí logro dormirme, pero necesariamente el descanso como que no es el mismo, o sea, no es como cuando me duermo normalmente. O sea, no me recupero igual, digamos, al día siguiente cuando uso esos videos. Entonces, no sé si hay algún estudio ya al respecto de eso, si es que es recomendable o no, porque de igual manera como para no molestar, digamos, a los demás en la casa, uno suele tener que usar audífonos y eso también a veces puede ser como molestoso como para, hasta que uno se queda dormido, digamos así. Entonces, eso quería saber si hay alguna recomendación, si es que es posible hacerlo o no. Bien, aquí le voy a pedir a Silvita que nos hable desde la técnica y Jonathan desde los estudios. Puedes comenzar, Silvita, por favor, en cuanto a las técnicas armónicas, en cuanto a la parte alternativa, tú que usas bastante eso, y luego Jonathan con uno de los estudios justo de musicoterapia o de estos procesos. Gracias. Discúlpame, Miguel, no te escuché bien porque había como una interferencia. ¿Qué me dijiste? Perdón, que hable desde la Sí, técnica. desde la armonización, desde la música, dentro del proceso de relajamiento, en cuanto a la experiencia ya de las terapias alternativas. Y de ahí Sí, Jonathan nos ayuda con la parte científica. ya chévere. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Julio, por su pregunta. Justamente como habíamos hablado hace un momentito, hay una técnica que se llama yoga nidra,
que es el yoga, el sueño yógico, ¿sí? Que es lo que nos permite justamente el ir relajando el cuerpo y es una meditación básicamente guiada en la que vamos mencionando parte por parte del cuerpo, em, dedo meñique, dedo índice, o sea, cada una de las partes del cuerpo vamos mencionando para que la persona vaya entrando en un nivel mucho más profundo y tomando conciencia de su cuerpo, ¿no es cierto? De esa parte que el terapeuta, que el instructor está mencionando, uno va sintiendo el dedo meñique, el dedo índice, el dedo medio, lo que sea, la parte del cuerpo que se esté mencionando. Y también al finalizar, bueno, en yoga nidra generalmente no se pone música, solamente es la voz del terapeuta, pero también sí existe en el yoga, en esta fase final, en esta postura que vimos hace un momento que se llama Savasana, sí podemos poner música porque eso nos ayuda mucho a relajarnos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de yoga y cuando hablamos de relajación y de meditación, es imposible que tengamos la mente en blanco. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y tenerlo claro. Lo que podemos hacer es controlar estos estímulos exteriores, ¿no es cierto? Del perrito que ladra, de la policía que pasa, no sé, todo esto que pasa en la noche, porque no es que haya un silencio absoluto. Siempre va a haber algún estímulo que puede ser que interrumpa nuestro sueño y sí es recomendable estos sonidos, pero muchas veces este tema de ponernos los audífonos y de ponerlos mucho tiempo incluso es contraindicado, ¿no? Entonces quizás podríamos hacerlo como en estas posturas que vimos, que les enseñé, y después irnos a la cama, que es diferente, ¿no es cierto? Entonces quizás ya me relajo y luego puedo entrar a mi cama mucho más tranquilo, mucho más relajado, porque quedarme mucho tiempo con los audífonos, de ahí Miguel me dirá, es totalmente contraindicado usarlos por mucho tiempo, por un tiempo extendido. Entonces, sí es recomendable y nosotros practicamos justamente ya cuando hablamos de yoga más terapéutico, yoga más restaurativo, de entrar en fases de relajación profunda, ayudadas o guiadas por el terapeuta, o puede ser esta música que sí, sí sirve, pero bueno, cada caso es diferente, cada cuerpo es distinto, entonces vamos a ver qué nos dice Jonathan con respecto a este tema. Te dejo el micrófono, Jonathan. Gracias, Silvita. Sí, hay un conjunto que se llama terapia del sonido y sí, tiene varias investigaciones, ¿no? Por ejemplo, hay unos autores que se llama Laverson, Winings y Nilsson, ¿no? En el 2010. Entonces ellos hacen dos grupos de personas, personas que se les inducía sonidos de la naturaleza, como la lluvia que comentabas, Julio, y otros sonidos urbanos. Entonces se identificaba que en los sonidos de la naturaleza la gente lograba relajarse, que entiendo que te ha funcionado. Ahora, no sé si es un sueño sostenido el que tú tienes. También entiendo que de pronto a tu familia le puede generar algún malestar. No sé si, claro, si se ha dado esta pregunta, ¿les genera malestar, no? O ellos te lo han dicho. Porque como tal, esta terapia de sonido sí, sí tiene beneficios y sí ayuda. Bueno, los sonidos son vibraciones. Entonces, estas vibraciones ayudan a que el cerebro se sintonice en ello con frecuencias. Hay algo que se llaman las ondas, las frecuencias del cerebro, ¿no? Entonces hay las frecuencias teta, delta, beta. Por ejemplo, y estas se identifican con los electroencefalogramas. Entonces, por ejemplo, en las ondas teta, son unas ondas muy, muy suaves, una vibración muy rítmica, sutil, suave, ayudan a ir conciliando el sueño. Ondas delta ya el sueño es profundo. Por eso se sugiere igual que sea un ambiente muy tranquilo, como el sonido de la naturaleza, es un sonido muy, muy tranquilo, no en un ambiente de ruido. Las ondas alfa, por lo contrario, es cuando está una persona en alerta y hay un sonido fuerte y no puedo descansar. Entonces sí, en resumen, estos sonidos como la naturaleza ayudan a estimular estas ondas teta, delta que permiten el sueño. La pregunta es, ¿el sueño es sostenido o hay interrupciones en el sueño y tu familia te ha dicho que le genera problemas o no se ha dado esta pregunta?
O sea, la verdad lo hago justamente como para no molestar a mi esposa, porque ella, o sea, duerme muy bien, no necesita, digamos, esas ayudas. Yo uso los audífonos justamente para no interrumpirle el sueño, ¿no? O sea, y que sea algo, digamos, solo como para mí. Y sí me ayuda, o sea, he sostenido, logro dormirme con la música y, o sea, estos videos de, sobre todo de lluvia, música como, digamos, sonidos como de naturaleza también. Estaba viendo también, ya que entré un poco a usar esto, también me llegan recomendaciones, por ejemplo, de uno que se llama como sonido verde, que es justo que el que tú hablas de cierto tipo de ondas o sonidos así, ¿no? Pero me ayuda y finalmente, o sea, siento, me quedo dormido en realidad ya con esa ayuda. En ocasiones siento que es, o sea, pero no llega a ser un 100% de sentirme bien al día siguiente, tal como cuando me duermo sin esas ayudas, digamos. O sea, de todas maneras, siento que cuando duermo normalmente sin usar los videos, pues obviamente descanso mucho más, me recupero mejor. Y cuando uso los videos, o sea, finalmente sí me duermo, pero no es que al día siguiente estoy 100%. Entiendo. Entonces, o sea, entiendo que pasan tres momentos, ¿no? Hay un momento que tú duermes sin estos sonidos y es un sueño reparador. Hay otros momentos que estás con la música y no es reparador del todo, y hay otros que no logras dormir bien y por eso pones los sonidos. ¿O por qué pones los sonidos, Julio? Tu consulta. En realidad, sí, por ejemplo, ya no me duermo como hasta cierta hora, ya se me hace difícil conciliar el sueño después. O sea, si me pasaba, por ejemplo, de las 11 12 de la noche, ya no me duermo como si me hubiera acostado, por ejemplo, a las 10 de la noche. Mm, Entonces, como para ayudarme, ya ha pasado esa hora, o sea, ha pasado ese horario que tal vez perdí la posibilidad de dormirme, entonces uso estas ayudas, que en ciertos días, como te digo, o sea, yo o sea, me he quedado dormido, eh, pero siento que al despertarme no es o sea, no tengo la misma energía o la misma recuperación que si me hubiera dormido normal. mm, Entonces, también por eso pensaba que pueda hasta depender del tipo de música o video o que seleccioné, digamos, como para escuchar, ¿no? Y en algún momento hice pruebas, por ejemplo, escuchando el mismo video las noches, pensando que ya ese es el video que me ayuda a dormir, pero no es eso, sino que puede ser distinto tipo de música, más bien relacionada, como digo, a sonidos más bien de lluvia o este sonido que ya son solo como ondas que se van escuchando. O sea, no es música tampoco, ¿no? O sea, como composiciones de música, algo así, música relajante, sino más bien sonidos como específicos como el de la lluvia que comento. naturaleza, la lluvia. De pronto no estás logrando descansar bien, pensaría los audífonos, de pronto es incómodo o de pronto el cerebro está trabajando porque no es un sonido natural. Puede ser eso. ¿Has intentado esto de la higiene del sueño, de preparar el espacio que sea oscuro, que igual pensamientos, separarlos en una hoja, el agradecimiento? Porque No, me gustaría que todas esas ahorita técnicas no, en realidad. Ajá. O sea, todas esas técnicas no. La que sí hago es, por ejemplo, de tener todo oscuro. O sea, por ejemplo, mi esposa puede dormir inclusive con un poco con la ventana abierta, digamos con la cortina abierta, no le fastidia mucho la luz. Si a mí, por ejemplo, me llega un poco de iluminación digamos, de la luz de la calle, por ejemplo, que ingresa por la ventana, a mí esa luz es suficiente como para tal vez inclusive quitarme el sueño, o sea, despertarme y ya no. Entonces procuro antes de acostarme sí revisar las cortinas y ver que todo esté, o sea, que no haya un espacio por donde pueda ingresar la luz del exterior, por ejemplo. O inclusive a veces, por ejemplo, se deja una lamparita prendida porque por si acaso en la noche alguien se levanta y que no esté totalmente oscuro. Y yo suelo más bien apagar eso, o sea, ahí tengo que ver que todo esté oscuro como para dormir. Entiendo. Sí, tengo la hipótesis que puede ser que los audífonos sean de pronto incómodos, así sean pequeños. Puede ser, y tu cerebro sigue trabajando porque son sonidos artificiales. Puede ser eso. Ahí te invito a que pruebes estas otras técnicas a ver cómo te va. Igual, mi compañero Miguel quiere aportar algo. Bueno, también ya para ir cerrando y concretando justo esta pregunta de Julio, dándote algunas pautas. Primero, tanto la música terapia como indicaba Jonathan, tiene una evidencia, se están empezando a hacer ciertos estudios
hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Sí, primero que, como decíamos antes, que no sea el espacio en el cual tú necesitas descansar. Si lo haces en la cama, probablemente el cuerpo inconscientemente y el cerebro, ¿no es cierto?, va a estar entendiendo que estás usando un espacio diferente para lo que es. Entonces es parte de la organización que tiene inconscientemente esta parte del cerebro y obviamente de la mente. Entonces, recomendaría que esos procesos, por ejemplo, de escuchar música, tal vez pueden ser en otros espacios. Hay técnicas, por ejemplo, de leer máximo 6 minutos, ¿no es cierto? Oír música, la que te guste inclusive, o relajante, ¿sí? Durante esos 6 minutos antes del sueño, pero en un espacio diferente, tal vez en la sala, en un cuarto de estudios, y luego regresar a la cama para poder conciliar el sueño. Entonces, cambiar la dinámica puede ser una. Es importante porque justo lo que acaba de decir Jonathan, el cerebro empieza a refuncionar nuevamente, no entra en este sueño REM, sino se mantiene en el no REM, o sea, totalmente todavía despierto, a pesar de que el cuerpo ya está cansado. Eso una. La segunda, que el volumen que usemos siempre cuando tengamos audífonos debe ser bastante bajo. Nunca se debe escuchar afuera. Si tú sacas el audífono y lo pones y tú escuchas la música a cierta distancia, quiere decir que está muy alto también el volumen. Es importante esto también dentro del proceso. Y la segunda, si es incómodo, molesta, duele los oídos, el cuerpo va a tratar de defenderse y obviamente no vas a conciliar adecuadamente el sueño, además de los pensamientos repetitivos que por el problema que tal vez pases para que no tengas este sueño reparador, se siga produciendo. Entonces hay varias cosas dentro de las hipótesis, junto con lo que acaba de decir Jonathan, con lo que acaba de decir Silvita, es ir indicando esta higiene del sueño, que es la preparación del lugar. Es importante también ir viendo también los procesos de pensamiento que vamos a hacer, elegir el tipo de cosas que nos gusten realizar antes de dormir y no en el espacio que es para dormir, sino en un espacio extra. Eh, Cada persona es muy diferente, a ti te puede funcionar, ¿no es cierto? Una música relajante, otras personas inclusive pueden relajarse con otro tipo de música diferente, otro tipo de sonidos. ¿No es cierto? Otro tipo de actividades, eso es importante. Como decían, a mí un café me da sueño, es así. Tengo amigos que verdad, a mí también me da sueño un café, aunque por otras razones no lo tomo, para descansar, para dormir. Hay otras personas que duermen 5 horas y están totalmente bien. Hay personas que duermen 8 horas y no lo están, ¿no es cierto? Entonces depende de cada persona y hay que ir individualizando el proceso de cada persona. Lo que te vaya a ti mejorando es mucho mejor. Si ya sientes que no estás descansando por la música, tal vez sea una alerta, tu cuerpo está avisando de que ese tipo de actividad tal vez debas regularlo. Irlo regulando, bajando el sonido, espacios de menos tiempo, en otros lugares, puede ser opciones. Y si continúas cansado con esa actividad, entonces cambiar a otra, buscar otro tipo de procesos. Por cuestiones de tiempo y por agradecimiento a todos ustedes también, y siendo viernes también, para que podamos descansar, conciliar este sueño, es adecuado. No vamos a tener más preguntas, pero quiero indicarles que si ustedes por favor le escriben a Silvita su correo electrónico, vamos a mandarles, obviamente siempre tratamos de que toda esta información les llegue para que ustedes puedan ingresar, ya sea por correo, les sabemos enviar la información o también a un Classroom, que es una de estas aplicaciones de Google Drive y de Google para que puedan ustedes observar o puedan ver nuevamente el video que vamos a editar de esta parte. Vamos a subir a YouTube y con eso ustedes también pueden revisarlo, además de la parte de textual. Y si hay alguna pregunta, pueden hacerlo directamente para Silvita, ella lo va a redirigir y si es necesario ya un proceso de consulta, como terapeutas, prácticamente los tres estamos preparados desde la parte tanto alopática o convencional que conversábamos, como también desde la parte alternativa, fusionando para hacer algo realmente integral y holístico para ustedes.
Entonces, eso, invitarlos a los siguientes procesos de taller y con eso, no sé si Silvita, para que puedas dar un cierre. Muchas gracias a todos, gracias Miguel, y gracias Jonathan, gracias a ustedes que se mantienen conectados y atentos hasta esta hora de la noche, les agradecemos un montón. Esperamos que este pequeño aporte sea importante para ustedes, siempre estamos dispuestos a entregar, que esa es nuestra vocación, el dar, y también el que ustedes puedan, esperemos que hayan recibido mucha información que haya sido muy importante para ustedes. Nosotros como yoga terapéutico integral, como dijo Miguel, vamos a seguir haciendo estos encuentros, estos webinars, también haremos ya talleres puntuales y para el mes de agosto estamos tratando de preparar un retiro que es justamente acerca del propósito de vida, que es esta pregunta que todo el mundo, que siempre nos hacemos, ¿no es cierto? Entonces queremos hacer un enfoque mucho más cercano. Es una jornada donde les vamos a invitar a que se queden a dormir y que podamos hacer yoga a primera hora de la mañana, un yoga mucho más energético, más tipo Vinyasa Yoga. Y también vamos a hacer meditación, vamos a hacer yoga nidra, en fin, muchísimas actividades donde ustedes pueden enriquecerse. En todo caso, yo les agradezco profundamente en nombre de Yoga Terapéutico Integral por darse este tiempo, por este apoyo y sí, para nosotros también muchas gracias por los comentarios que estamos leyendo. Gracias por darse ese tiempo y muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias a Gracias, todos. Silvita. Gracias, Gracias. Doc. Tengan Gracias. una bonita Muchas gracias. noche.